A continuación, la entrevista que le hice hace un par de semanas a Joan Ramón Pomar, JR. Sin ninguna duda, el abogado que más sabe de subastas de toda España. ¡Ojo! Solo para los muy cafeteros. Si entiendes todo lo que hablamos en esta entrevista, es que estás preparado para participar en subastas por ti mismo, por tu cuenta. Bueno, hola JR, ¿cómo estás? Hola Héctor, Tristán, yo muy bien, ¿y tú? Muy bien, fantástico. Aquí en Andorra, que está medio lloviendo, a ver si... medio lloviendo aquí abajo, a ver si mañana ha nevado y podemos subir a esquiar. Oye, cuéntame lo primero. A ver, ya he comentado en la presentación, que he grabado previamente a esta charla, que eres el abogado más especializado de España en las subastas. Es decir, no creo que haya un abogado que haya llevado más casos de subastas que tú. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo llegaste al negocio de las subastas? ¿Cómo fue que te especializaste en este campo del derecho? Bueno, yo te conocí a ti lo miré el otro día, hace unos 14 años, buscando información por internet sobre un retracto tras una subasta por una clienta que resultaba ser era la madre de una compañera de clase de mi hija y que le habían subastado a su hermano una nueva propiedad y había un plazo de mejora, se lo adjudicó un subastero y el tío de ella era abogado y le dijo que cabía retracto, que ella pujaría a ella. Y yo digo, no tengo ni idea de qué me habla. Y me puse a buscar por internet y di con tu primer blog, el primer blog que hiciste antes de unirte o de que te fichara Rankia. Allí me empecé a ilustrar sobre el retracto. Ese retracto lo pactamos al final con el subastero y a raíz de eso, si te acuerdas, pues me registré en tu blog, empecé a interactuar contigo y con los que trabajaban allí. El blog era muy original, apasionante, no había habido nunca nada antes en España, una web o un blog en el que un subastero hablara del gueto, la mafia de los subasteros, y era súper original. Me enganchó mucho, luego te fichó Rankia, te seguí en Rankia, tú me seguiste a mí, empezamos a interactuar y al cabo de un tiempo, en el 2015, se abrieron las subastas a todo el mundo con las subastas electrónicas y claro, aquello se desmadró de una manera tremenda. Tú empezaste a asesorar, empezaste a recomendarme a mí como alguien que tenía las claves también de cómo se podían interpretar las nuevas subastas, cómo se podía participar, los peligros que había. Y luego está el curso, y en el curso en el que yo participo como asesor externo, digamos, pues claro, es una fuente de inspiración de clientes y también una obligación para mí de estar continuamente al día. Bueno, claro, pero es que además yo veo que lo tuyo es vocacional, porque es que además de de tu jornada de trabajo, de tus escritos, los que tienes que presentar en los juzgados, de los pleitos que tengas, de tus clientes, todavía, es que yo flipo, todavía sacas tiempo para entrar al curso de subastas y responder y ayudar a alumnos que preguntan una cosa a la otra, y ahí estás tú, macho, siempre al pie del... Incluso cuando yo a lo mejor me tiro 1 o 2 días en fin de semana o que me he ido de vacaciones y me tiro 2 o 3 días sin responder, ahí estás tú, como dices tú, de retén, respondiendo a todo. O sea, que es que, pues casi que más que obligación es vocacional. A ver, yo a veces digo que yo soy abogado, no es que trabaje de abogado, es que soy abogado. Y como además resulta que hace años trabajo desde casa, y también hay que tener en cuenta que en el negocio de las subastas mucha gente que participa tiene su propio trabajo. Claro, ¿cuándo me escriben a mí? Me escriben por la noche, que yo siempre al día siguiente les digo, no te disculpes por escribirme por la noche porque no te he leído, porque me acuesto pronto. Los leo por la mañana, pero también escriben los fines de semana. Hoy mismo ya me ha consultado, ya me ha escrito un cliente. Entonces, me lo he impuesto también, es vocación, pero también es una devoción que tengo por los clientes. Muchos se sorprenden de que conteste fines de semana o rápido, me dicen, no conteste hasta el lunes. Digo, hombre, si me has escrito el viernes por la noche o el sábado, pues te contesto. Eso lo hago yo ¿Vale? también. Yo a veces
Claro, porque para mí no hay mucha diferencia entre un jueves y un sábado. A veces el jueves estoy esquiando y a veces es el sábado cuando estoy trabajando y es como una especie de mezcla. Y yo a veces escribo, cuando escribo un sábado o un domingo, me da un poco de palo y siempre digo, por favor, no leas esto hasta el lunes. Y si lo lees, no respondas hasta el lunes, porque me da Sí, sí. palo a hacer como trabajar. De todas formas, a ver, tú estás hablando de tus clientes, pero es que en el curso no son clientes tuyos, son simplemente alumnos que están ahí para aprender y que, oye, a ti no se te caen los anillos por explicarles una y otra vez, muchas veces, los mismos conceptos, porque como dices tú, no leen lo de las consultas anteriores y te vuelven a repetir una y otra vez, muchas veces las mismas cosas. Sí, sí, yo por eso contesto de manera un poco borde muchas veces, porque yo no soy profesor y además lo he dicho en el curso. Si yo fuera profesor, metería unos puros y unos suspensos, unos cafés tremendos. Yo estoy ahí para contestar sobre todo cosas nuevas. Si están muy repetidas, pues ya ni lo digo, porque está el buscador, están las preguntas frecuentes, está todo. Lo que pasa es que, bueno, me gusta ir entrando porque también sabes que te debo mucho a ti, porque yo me he dedicado a esto de las subastas desde casa y en plan freelance, trabajando solo. Desde que te conocí a ti me puedo dedicar a las subastas. Soy mi propio amo y tengo mi propio horario y mi propio despacho en casa Y de y, hecho, es que y me gusta, y me de gusta. hecho, a ver, esto no es cuantificable, no hay medidores de quién ha llevado más casos de subastas, pero yo estoy seguro de que, No, de que tú, de que el segundo abogado que más casos de subastas haya llevado, no ha llevado ni la mitad de los que ha llevado tú. Porque claro, toda la gente de los dos blogs que, oye, JR, no sé qué, bueno, pues te voy a escribir por privado porque quiero que me lleves tú el asunto. Más los alumnos, más toda la gente que no es que se hayan metido en ningún lío, simplemente se adjudican en una subasta y entonces para personarse en autos, pues ¿para qué van a personarse con un abogado de su pueblo si pueden personarse con alguien que es el más especializado en subastas? Pues se personan contigo. Con lo cual yo estoy seguro de que de calle eres el que más casos de subastas has tramitado. bueno, hombre, a mí no me consta. Además, yo, a ver, una cosa que hay que decir, para la gente que no se dedica a esto, se dedique sin asesoramiento, es que las subastas, si uno tiene un poco de sentido común y de conocimientos, no necesita un abogado para nada. Incluso haciendo el curso tampoco se necesita. Lo que les digo a la gente, ayer o anteayer también a un posible cliente, que no ha llegado al 70%, pero sí al 50% del tipo de subasta, en una subasta judicial, le dije, hombre, puedes esperar a que el juzgado te diga, mire, el deudor ha presentado un tercero que mejora postura o el ejecutante ha pedido la adjudicación, aquí tiene usted su depósito, muchas gracias por haber participado y vuelva usted en otra ocasión. Le dije, si tú quieres saber qué está pasando y los plazos, pues compareces y así nos vamos enterando. Y te puedes enterar de si el deudor está personado, ha comparecido, se ha presentado alguien, presentar recursos, porque muchas veces viene gente diciendo, he llamado al juzgado, me han dicho que han presentado un recurso, han pedido la nulidad de la subasta. Y bueno, si estuvieras comparecido, o hubieras estado comparecido, hay más posibilidades de que te den traslado ese recurso Claro, para además, poderlo ponerte. además es que hay muchas ocasiones en las que no llegas al 70%, la adjudicación no es firme, luego llega el deudor, presenta a un mejor postor que simplemente a lo mejor supera en 1 euro tu postura y ya le dan como adjudicatario y todos sabemos que eso se puede pelear, que el adjudicatario puede no estar de acuerdo con eso y que podría decir, a ver, este señor ni siquiera ha cubierto la deuda, ¿cómo puede mejorar mi postura y no cubrir la deuda? En fin, ahí hay muchas cosas que decir que estando representado siempre defienden mejor tus propios Sí, derechos. bueno, como mínimo estás enterado de lo que está pasando. Y como desgraciadamente sabemos que los juzgados, a ver, yo hago un spoiler, nada de lo que yo estoy diciendo vaya a decir hoy es seguro al 100%, porque los legisladores en España no saben legislar y los funcionarios judiciales no saben aplicar la ley, pero tampoco les interesa. Hace Exactamente. poco, Hace un poco a un cliente le enviaron un mail diciendo, le adjunto el decreto de aprobación de remate, tiene 20 días para pagar. Y él contestó diciendo, oiga, que son 40.
y le contestaron desde el juzgado. No, son 20 porque lo dice el artículo 674 de la ley. Pues bueno, ya puedes leerte el 674 de la ley las veces que quieras, que allí Que no no lo tiene que pone. ver. Claro. No lo pone, pero el propio juzgado le dice son 20 días porque lo dice un artículo que no lo dice. Es muy fuerte. No, pues Es eso muy es lo fuerte que hay. porque tú siempre dices que no sabemos, o sea, que en España no saben legislar, pero es que además se une eso, que no saben legislar, y luego los jueces, muchas veces, más o más que los jueces también, los LAG, los secretarios judiciales, que les da un poco igual la legislación, ellos aplican un poco lo que les da la gana, No, y entre no. unos y otros, pues ahí se hace muchas veces necesario que alguien defienda tus derechos, porque se tiene que Pues aplicar. bueno, no. Y los jueces también, ¿eh? O sea, yo tengo un desgraciado caso en Badajoz en el que el inquilino era un desahucio, el inquilino solicitó la prórroga del lanzamiento en base al decreto, lo que yo llamo el Real Decreto COVID, Ucrania y la madre y lo que me salga de las narices, que lo están prorrogando continuamente, y el juzgado le concedió la suspensión por la ley 1/2013 de protección a los deudores hipotecarios. Pues bueno, pues así el juez ni siquiera sabe Que qué va. legislación le han alegado De hecho, es que y fíjate tú. aplica otra, ¿qué quieres que te diga? Qué fuerte, qué fuerte. Porque además, una de las preguntas que te iba a hacer luego es qué diferencia había, porque hay mucha confusión de mucha gente que no está en este negocio, qué diferencia había entre este decreto que has mencionado del COVID, en el que meten un poco de todo, COVID, COVID, Ucrania, etcétera, Ucrania, y bueno, crisis, meten un poco de todo, que qué diferencia había entre eso y la ley 1/2013, que no tiene nada que ver y que los efectos son para situaciones diferentes. Y ahora mismo nos acabas de explicar un juez que donde tenía que aplicar uno aplicaba el otro y se ha quedado tan pancho. Al final, sí, el sí, sí, adjudicatario sí. perjudicado. Sí, sí, no, no, y que lo aplican. A ver, la ley 1/2013, desde el preámbulo, está diciendo que los deudores hipotecarios que adquirieron, que a los que les concedieron una hipoteca para la adquisición de su vivienda habitual están pasando muy mal y vamos a suspender los lanzamientos durante 2 años. Bueno, ley 1/2013, Rajoy. El primer requisito, por tanto, desde el preámbulo, es que se trate de la ejecución de la hipoteca que te concedieron para comprar tu vivienda habitual. Bueno, pues ese requisito los jueces se lo saltan a menudo. Claro, se lo saltan a No, menudo y en este caso se lo aplican a un inquilino, lo cual es. sí, sí, a inquilino, no, y en otro caso que tengo de un cliente se lo aplican a la viuda porque ha quedado viuda. Y la hipoteca fue concedida para un establecimiento comercial o para lo que sea 28 años después de comprar la casa. Imagínate. Yo siempre pongo, por ejemplo, como ejemplo, tú tienes una casa y tienes la hipoteca para hacerte la piscina, una piscina. Dejas de pagar la hipoteca con la que te has hecho la piscina, el juez te aplica la 1/2013 y te quedas sin irte de tu casa, pero con la piscina. Y sin que el nuevo propietario pueda echarte. Exactamente, para Y casos además, como esos es para los que yo digo que te tienes que personar. Porque si te aplican eso, a ver, si estás personado contigo, por lo menos tú ante eso puedes decir, a ver, perdón, no se puede aplicar y das tus argumentos y el juez ya, una vez leída la ley, puede decir, pues mira, pues JR tiene razón, no vamos a aplicar la sí, 1/2013 porque no ha lugar a aplicarla. es mucho peor, Héctor, es mucho peor. Porque, por ejemplo, este caso que te acabo de decir de la viuda, con la hipoteca concedida 28 años después de comprar la casa, le concedieron la vulnerabilidad y era en el País Vasco. Resulta que uno de los temas que me habías propuesto hablar era por qué las audiencias provinciales en España opinan distinto. Pues opinan distinto porque como todo esto se resuelve por autos, los autos, también el legislador que hizo hace 24 años la ley, no se le ocurrió que un auto puede decidir una cuestión mucho más peliaguda y de mucha más cuantía que una sentencia. Por ejemplo, hasta hace poco la casación podías acceder al Tribunal Supremo para asuntos superiores a 600.000 euros, pero es que hay ejecuciones por importe superior. Pero se le olvidó en la ley decir que, oiga, los autos también pueden ser recurribles en casación para unificación de doctrina, ¿sabes? Porque hay un recurso que unifica la doctrina entre las audiencias provinciales de España. Pues, ¿qué ha pasado con la 1/2013 con los decretos estos del COVID y la madre que los parió? Con perdón. Que como en la ley no dice que ese auto sea recurrible, la mayoría de audiencias que ya tienen mucho trabajo
Dicen, o como la ley dice que no es recurrible, pues no es recurrible. No es recurrible, sí, sí. Y donde y Y te acaba en queda el así, pero juzgado. es que Y el entonces caso la controversia acaba en el juzgado. No, hay audiencias que lo admiten, porque, por ejemplo, en este caso que es sangrante de Bilbao, de la audiencia de Vizcaya, de Bilbao, yo apelé el auto de vulnerabilidad porque en Rendo había auto de la audiencia provincial de Bilbao que entraba en el fondo del asunto y lo resolvía y decía que, oiga, hay que aportar todos los documentos y el primer requisito es hipoteca concedida para la adquisición de la vivienda habitual. Y bueno, pues lo tenemos ganado. Pues tú te crees que como la otra parte se opuso a la admisión, porque en otras partes de España no se admite la apelación, la audiencia acaba diciendo, es verdad que en otras veces he admitido apelaciones, pero es que nunca me habían dicho en la oposición que el auto era recurrible. Tú imagínate, tres magistrados de la audiencia, que como en la oposición le han dicho que el auto es irrecurrible, pues es irrecurrible, pero hasta ahora Hasta yo lo ahora, resolví. hasta ahora lo admitía, pero como ahora me han Sí, dicho claro, o sea, no es que sea de oficio la admisión, no, es que, mira, es que me lo acaba de decir, un abogado me ha dicho que no es recurrible, vale, pues le hago caso, manda narices, pero un es que juez de la fíjate que, audiencia, un juez de la audiencia. Oye, y mira, te quiero hacer otra pregunta. dime, Eh, a ver, la mayoría de la gente te contratará simplemente porque ha ganado una subasta y quiere estar representado. Pero también habrán personas que te contraten porque se han metido en algún tipo de lío. ¿Cuál es a el lío ver, más frecuente? El que dices tú, otro que le puedo meter en esta casilla. sí, en la casilla, a ver, yo también he contado a veces en el curso, a ver, cuando me plantean un problema o un estudio, una subasta, un problema que tiene solución, yo digo que yo soy, entonces mi papel es como de el zorro, ¿vale? Alguien que se las sabe todas y que es un héroe nacional y un valiente y un aventurero y un justiciero. Pero es que hay otros casos, sobre todo cuando me vienen a posteriori en los que tengo que hacer, también lo he dicho muchas veces, del señor Lobo de Pulp Fiction, que es que cuando has matado a tu ayudante de color que iba detrás del coche por no haber puesto el seguro en la pistola, ¿a quién llamas? Al señor Lobo, que es el solucionador de problemas. Y el señor Lobo, ¿a qué ayuda a los de Pulp Fiction? A limpiar la sangre. Y siempre acabo diciendo, yo no hago milagros, porque John Travolta, que es el que llama a Mr. Lobo, todos sabemos o todos deberíamos saber cómo acaba en Pulp Fiction. Acaba acribillado en el lavabo leyendo un cómic. Sí. ¿Entiendes? No hago milagros. Y hay gente que se ha metido en unos líos tremendos sencillamente por no haber caído en cuál era la hipoteca que se ejecutaba o que el tipo de subasta en el edicto estaba mal. Cosas así de sencillas, que son muy fáciles de ver con un estudio previo, pero cuando te has metido allí te anulan la subasta. Pero, a ver, yo generalmente a mí, la verdad, cuando me anulan una subasta, son tantas, o sea, son tantas las subastas que a lo largo de mi vida me han anulado, que yo muchas veces, a menos que sea un caso flagrante, prefiero no pelearlo. Simplemente pienso que el secretario judicial o el juez le han ido a visitar, le han llorado, le han no sé qué, ahora ya tengo dinero para pagar, no sé qué. Se ha dejado convencer y me anulan la subasta. Vale, pues adiós, muy buenas. Sí, eh, sí, ¿no? tal. Entiendo que lo que pasa es que yo he visto muchas veces en el curso alumnos a los que les han anulado la subasta y que echando leche están contratados porque estaban rabiosos, porque a lo mejor era una oportunidad muy buena y bueno, y Sí, quieren. sí, pero a ver, piensa que muchas veces se anula la subasta porque el adjudicatario va con su testimonio al registro y aquí en España se da una disfunción, una curiosidad muy especial, que es que todo lo que hagan los juzgados depende del registrador. Luego, y si el registrador te dice, oiga, está muy bien este testimonio de que tu adjudicación, pero usted dice que el bien ha salido a subasta por 5.000 y el valor de subasta, según la certificación que yo le envié, eran 10.000. ¿Y eso cómo se arregla? De ninguna manera. Claro, eso no De hay. ninguna No, a manera. ver, es que eso ya no es ir, digamos, contratarte para que evites que se suspenda. Eso es contratarte para, a ver, que se va a suspender la subasta porque lo han hecho mal en el juzgado y no se va a inscribir. Por favor, JR,
que me devuelvan el dinero cuanto antes. Sí, sí, pero a ver, tengo una clienta con un asunto muy sintomático y muy desgraciado en Canarias que incluso me dijo luego que había consultado con abogado, le dijo que adelante, pero es una clienta que antes de registrar había hecho reformas en la casa, incluso tenía unas arras ya para venderla. Y entonces viene el registro y le dice, oiga, es que el tipo de subasta está equivocado, ¿eh? Y se lo dijo al juzgado y el juzgado, la jueza intentó echarle una mano a la clienta diciendo, oiga, si usted puja 60.000 más, se lo adjudico. Claro, la clienta dijo, no, yo me lo he quedado en base al tipo que salía. Pero ese problema también es, también lo digo a veces, es que son 6 ojos los que lo ven, son los del juzgado, los de la parte ejecutante y muchas veces está personado los de la parte ejecutada. Sí, sí, sí. El primer mandamiento de un abogado es revisar el edicto de la subasta. El ejecutante tiene que saber que el edicto está bien Y y si ojo, no, no se publica. y también El es, juzgado y no lo también publica si tú no pagas la tasa. pero también hay otros dos ojos que son los del postor. Porque Sí, bueno, sí, los del postor claro. se tiene que dar cuenta de que hay falla algo. Si el tipo de si en la escritura de hipoteca hay un valor de subasta para cuando se subaste, si se subasta, y luego ve que sale a otro y que sale con otro valor de subasta diferente, ahí tiene que haber pasado algo. O ha habido una ampliación y entonces ha cambiado el valor de subasta, o ha pasado algo. Y si no ha pasado nada, es que se han equivocado en el edicto. Yo tengo otro caso también de hace años de una persona que contactó conmigo para que yo le llevara la subasta. Y le dije que no podía, que no tenía tiempo, que ya era 2014, no, era 2015, yo ya no podía más de clientes, ya estaba hasta las narices de atender clientes, ya quería dedicarme solo a mis subastas. Le dije que no y le recomendé una empresa que se mueve en el mundo de las subastas y bueno, que hacía como cursitos y no enseñaba bien. Bueno, le metieron en la pata, le estudiaron el expediente, le dijeron que estaba todo conforme, que asistiera a la subasta. Él me contactó otra vez y me dijo, oye, me han dicho que sí, pero te pago lo que me pidas por ir tú a Móstoles y ver la subasta por ti mismo. Y yo le dije que no. Tú imagínate los remordimientos de conciencia que luego tuve yo cuando el tío gana la subasta, va al propietario, al expropietario ya, acompañado de esta gente, le paga como 20.000 euros, le da el chalet, lo reforma y cuando lo está inscribiendo, es una cosa que yo siempre digo de no gastéis ni un duro hasta que lo tengas inscrito. Pero bueno, le dijeron que que podía, de hecho le llevaron de la mano en todo ese proceso. Y luego efectivamente no lo quisieron inscribir porque había, no sé, si el tipo de subasta real tenía que haber sido, imagínate, 300.000 euros, se había subastado en 150.000. O sea, era una diferencia brutal, brutal, que saltaba los... Y bueno, un lío, ¿Sabes de dónde el venía? pobre. El problema de esta clienta venía de lo que se puede leer en muchas certificaciones, que es una misma hipoteca para varias fincas, sobre varias fincas. Entonces, cuando te certifican la finca 1, luego te dicen, o la finca 3, te dicen, y a continuación se transcribe íntegramente la hipoteca, cosa que hacen muchas certificaciones, que está inscrita, que es la inscripción tercera de la finca 1. Entonces, cuando la transcribe, allí está el valor de tasación para subasta de la finca 1. Y en este caso, se cogió el valor de subasta de la finca 1 cuando la que se subastaba era la 3. ¿Por qué? Porque en la certificación aparecía ese valor de subasta, pero en la hoja 15, por ejemplo. Pero alguien dijo, valor de subasta, sin darse cuenta de que el registrador decía la integral, la extensa de la hipoteca, sigue a continuación y es la inscripción tercera de la finca 1. Y claro, la finca 1 estaba tasada en X, pero la 3 estaba tasada en otro valor. Pero para eso está, a ver, ahí han cometido errores, ¿no? Varios, como dices tú, los 6 ojos. Pero luego está el que estudia o sea, el que estudia una subasta tiene que saber que luego las subastas se fastidian por errores del juzgado. Siempre es por errores que hay, no del juzgado, errores que hay en el expediente, cosas que se han hecho mal. Pero ahí tú tienes que estar mínimamente formado, saber de qué va la cosa para ser capaz de detectarlos. Yo me imagino que, aunque la mayoría de la gente te contrata para personarse, otros te contratan por líos,
por líos en los que se han metido. Muchas veces esos líos serán por culpa del juzgado, pero ¿qué, ¿tú recuerdas algún caso en el que sea un error garrafal del adjudicatario? De decirle, macho, ¿dónde tienen los ojos? Es que no te has dado cuenta de esto. Yo, por ejemplo, yo tengo un vídeo en YouTube en el que digo, no sé, de alguien que me había consultado, que yo le llamo tonto y luego por eso me han criticado mucho, diciendo que, jolín, que quién soy yo para andar insultando a la gente. Pero es que era un tío, no, era una chica. Era una chica que había comprado una cosa con una carga anterior, una pedazo carga anterior, considerando que, bueno, que sí, ella había visto la carga, pero pensaba que eso quedaba zanjado en el juzgado. Entonces, eso es un error garrafal. ¿Tú recuerdas algún caso de estos de...? Mira, uno súper reciente, pero que además me resultó curioso porque el cliente sencillamente se lo adjudicó con una carga anterior. ¿Pero por qué? Porque la gente, cuando ve el tipo de subasta y es una ejecución hipotecaria, pues si ve que el tipo de subasta son 100.000, es lo que cree que va a valer la casa y lo que tiene que pagar y punto. Pero no se da cuenta de que la segunda hipoteca, si tasa la finca en 100.000, es porque si hay una hipoteca anterior, la hipoteca anterior la tasaban en 300.000 y la posterior, obviamente, como en las ejecuciones hipotecarias no hay liquidación de cargas, las siguientes hipotecas siempre tasan por debajo de las anteriores hipotecas. ¿Por qué? Porque como hay una carga anterior, pues vale menos. Pues este cliente, simplemente su error fue ese, tiene una carga anterior que tendrá que comerse, pero su crítica fue curiosa porque dice, es que esto no puede ser, desde que han abierto las subastas a todo el mundo, hay mucha más gente que va a equivocarse y a ser víctima de la falta de información y tal. Y digo, hombre, pero es que este cliente se quejaba de que las subastas fueran públicas, porque así caían más pardillos. Y digo, bueno, es una queja muy original, pero... Sí, esto es como cuando en la crisis... Una carga anterior, pues que le diga. Claro, es que es una carga anterior, pero esto es como cuando en la crisis la gente de la que les subastaban la casa echaba la culpa a los bancos por haberme prestado. Es que no me tenían que haber prestado el dinero de la hipoteca porque sí, claro, me lo han prestado, ahora no lo puedo pagar y la culpa es del banco, que no me echan de mi casa. Joder, macho. En fin, un poco de... Sí. De todas formas, esto de las purgas de las cargas, esto cambió porque esto en el resto del mundo es distinto. En el resto del mundo, y era así en España hasta 1900 más o menos, cuando cambiaron la ley de enjuiciamiento civil, antes la purga de cargas no era como es ahora, con cargas anteriores y cargas posteriores. Antes se sacaba a subasta y lo que pagaba el adjudicatario era todo lo que pagaba. Con lo que pagaba el adjudicatario, primera parte, para las costas del procedimiento del acreedor que lo había sacado a subasta. El sobrante iba para pagar las cargas anteriores. Y luego, si aún había sobrante, era para el que había iniciado el procedimiento. Y luego ya, posteriores. De manera que ahora echan la carga en el adjudicatario que tiene que mirar si es carga anterior o carga posterior. Lo que pasa es que realmente es tan fácil que equivocarse en eso es un poco... pero a ver, es que claro, está comprando una casa de 100.000 euros. Es que no está comprando un televisor que te puedes equivocar. Si vas a comprar una casa de 50 o 100.000 euros, pues es una inversión muy importante. Seguramente la más importante de tu vida. No sé, infórmate antes, ¿no? Mira, yo también creo que la publicidad hace bastante daño, porque continuamente ves noticias en las que el titular dice CaixaBank saca subasta pisos por 5.000 euros. Claro, la gente se piensa que los vende a 5.000, no, 5.000 es el primer tramo de la subasta. Claro, sí. Claro, pero la gente entonces se lanza y se piensa que comprar una casa que pone valor de tasación 100.000, si pago 70%, porque he leído en algún sitio que con eso me adjudican, pues me quedo por 70.000 en una casa que vale 100.000. No, vale 100.000, la tasón 100.000, CaixaBank, pero delante hay una carga porque a lo mejor de medio millón. Claro, es que a lo mejor vale 500.000 y tiene 300.000 de cargas. Pero es que ni se molestan en saber lo que vale la casa. O sea, la sensación que hay muy generalizada, porque me consta por la gente que me consulta, es esa. Es que si sale por 100.000 es que vale 100.000. Y si me la adjudico por 70.000, pues gano 30.000. Pero es que no vale 100.000, vale 500.000 a lo mejor, pero que tiene una carga de 1.000.000 antes, vete a saber. Oye, una cosa. Fíjate, mira, perdona, voy a acabar. El tema de la cliente esta canaria, que me supo fatal,
porque incluso se intentó arreglar y la jueza incluso intentó arreglarlo, fue tan sencillo como sacar una nota simple de la finca, porque la nota simple ya no transcribe la hipoteca extensa que está en la finca 1. La nota simple de la finca 3. ¿Y qué ponía? Hipoteca tal, tasada a efecto de subasta en tanto. Es decir, el importe correcto por el que tendría que haber salido. En la nota simple. Claro, ahí se hubiera visto. Sí, sí, En negrita, además, salía. Es decir, digo, yo alucino. sí, sí, que Pero son bueno, errores. A ver, si no te quieres formar, pues por lo menos vete de la mano de alguien, de un abogado que sepa estas cosas. Tampoco sí, son pero tantos, ¿eh? Los que, claro, es que los la que saben de clienta me dijo subastas que lo tampoco había, son tantos. me dijo que lo había consultado con un abogado. Es Imagínate, que le que, había dicho que adelante. a ver, tú ahora estás muy especializado en subastas, ¿no? Llevas 15 años muy metido en esto. Pero la verdad es que no se puede generalizar con el resto de abogados. Hay muchos abogados que saben. También es verdad que es que la subasta es el procedimiento final de la reclamación de deudas y la mayoría de la gente no llega a subasta, paga. Por lo tanto, lo que es los artículos 670 y 71 de la LEC ya no, ni abogados, ni los LAG, ni los jueces, digamos, los conocen mucho porque es que nunca llegan hasta ese extremo. Me gustaría que me dijeras algo sobre los plazos judiciales, que son como mi bestia negra. Yo cada vez que me preguntan, ¿cuánto voy a tardar entre esto y esto? A mí se me cruzan los cables. Y a mí, yo siempre digo, yo no me puedo mojar, porque cada juzgado es un mundo. Y hemos llegado al punto de que es para darse con un canto en los dientes cuando ves que funciona rápido. Yo cada vez que en Twitter veo a un juez o a una secretaria, un secretario judicial, o funcionarios a veces, decir que es que todos estos retrasos son porque les faltan medios, yo entiendo que realmente pues todos trabajarían mejor con mucho más medios. Pero yo recuerdo, a la primera subasta que yo fui fue en el 86. A ver, eran máquinas de escribir, no eran ordenadores, eran máquinas de escribir. Los más modernos, los funcionarios más modernos, en vez de una máquina de escribir, tenían una de esas, una máquina de escribir, pero electrónica. Pero seguía siendo máquina de escribir. Y tenían que poner calco para las copias. Y entonces hacían a lo mejor 3 o 4 y ponían 3 o 4 calcos. ¿Entiendes? Hombre, Y entonces, así empecé yo. y había la mitad de retraso que ahora. O sea, había 5 veces menos funcionarios. Sí, éramos menos habitantes, pero no éramos la mitad de habitantes que ahora. Pues ya, entonces eran 38 millones, ahora somos 48. Es decir, habrá subido no sé, un 25%. Pero hay el triple o el cuádruple o el quintuple de funcionarios, más todos los medios, todas las empresas privadas, tú mismo, tú el trabajo que haces, hace 40 años necesitarías 2 o 3 secretarias solamente para todos los escritos que tienes que hacer, para ir al juego, cosas que ahora tú haces telemáticamente, consultas que haces en internet de jurisprudencia y tal, pues tendrías, macho, que sacar ahí los mamotretos, ponerte a leerlos y Sí, hombre, tardarías mucho más en todo. los Todas las famosos empresas privadas, Aranzadi. claro, exactamente, en Aranzadi. Todas las empresas privadas hemos aprovechado la tecnología para aumentar la productividad, pero ellos son más, tienen más medios, tienen más todo y cada vez les cunde menos. Cada vez les cunde menos. Si hubiera el doble de juzgados, yo siempre digo, mira, más medios pedís, pero si hubiera el doble de juzgados, simplemente reduciríais la productividad a la mitad para que el resultado siguiera siendo exactamente el mismo. Unos retrasos, que es una vergüenza que hay juzgados que tú presentas un escrito y va a estar en la montaña de escritos y no lo van a proveer hasta, ya saben la estadística, hasta dentro de 6 meses no me tocará proveerlo. Sí, sí. Bueno, hay juzgados que dicen que, que por turno, el que por turno le corresponda. Lo que pasa es que los profesionales, por ejemplo, tenemos que dar prioridad a los asuntos urgentes. Si tenemos varios, pero para ellos, como el escrito no lo leen porque han decidido que los van a proveer por turno, cuando corresponda, por fecha de entrada, pues el primero puede ser una banalidad y el décimo algo súper urgente, pero como es el décimo, le toca al décimo. Pero es que si luego, si además le añades en los últimos años la pandemia, la huelga de la huelga de funcionarios, ahora ya hasta las navidades son inhábiles y son inhábiles procesalmente, pero ellos aprovechan para no hacer nada tampoco. Con lo cual, a todos los retrasos habituales se han añadido todas las huelgas, el COVID, las bajas por el COVID. COVID que fue la leche. Fueron casi los únicos tíos de España
que no se llevaron que no empezaron a trabajar telemáticamente. Dijeron, sus sindicatos de los funcionarios judiciales dijeron que no, que ellos, que en el convenio no estaba que tuvieran que trabajar telemáticamente y se tiraron 3 meses tocándose las narices. Sí, los jueces y los secretarios sí que trabajaron telemáticamente, pero ellos, los expedientes ahí, si estuvimos, no sé, 3 meses encerrados, 3 meses que no se movieron. Es acojonante, macho. Da igual, no nos hagamos mala sangre porque a lo hecho pecho y hay que apechugar con este país de pandereta. De manera, Funciona así exactamente. y hay que acostumbrarse a que funciona así. Paciencia, siempre se lo digo a los clientes. Un rótulo enorme delante del ordenador que ponga paciencia. Es que no hay otra. Mira, Por por mucho eso escrito de impulso procesal que entres, el impulso procesal ya, joder, cuando vas al juzgado a ver el expediente y ves todos los escritos del procurador pidiendo un impulso procesal, yo cierro el expediente y digo, me voy a otro juzgado. Aquí ya no quiero saber nada, macho. Que este juzgado, si tienen que andar los profesionales pidiendo, por favor, pónganle un poco de impulso a esto, que ya está bien. Entonces es que ese juzgado no funciona. Mira, yo una vez fui a un juzgado, compré en subasta y me dieron el decreto de adjudicación a los 25 días. Yo, o sea, sí, sí, las no me lo excepciones te creía. confirman la regla. Sí, sí, me parecía, pero es que eso es realmente, o sea, ese es el único juzgado de España que hace como tiene que ser. Es que en realidad porque no tiene por qué tardar. Decreto de adjudicación, no de aprobación de remate. Decreto de adjudicación a los 25 días. Luego tuve que esperar una semana más para que le adjuntaran los mandamientos de cancelación y al registro de la propiedad. Una cosa fue récord absoluto para mí. Pero es que así tendrían que ser todos. Eso es, o sea, es que así tendrían que ser todos. Sí, pero como no lo es, más vale asumirlo y no hacerse mala sangre. Claro, por eso yo cuando me preguntan, Es lo que hay. oye, que me ha adjudicado una subasta, ¿cuánto tiempo crees que tardaré en conseguir no el decreto de adjudicación, sino las llaves? Ya se saltan varios pasos, se saltan varios pasos y llevan directamente a las llaves. Y yo les Perdona, contesto, pues mira, entre todavía hay 1 y gente, 18 meses. todavía hay gente que pregunta si en las subastas de Hacienda te da las llaves. Oye, por cierto, hace poco hubo una intervención tuya en el curso comentando esta última reforma que ha habido. No me hables, que es la última prueba de lo que he dicho antes. ¿Tú te crees que hoy, cuando estamos grabando esto, han salido publicadas subastas en el BOE? Porque es sábado y los sábados suelen salir. Las subastas de Hacienda que han salido hoy, publicadas en el BOE, que ya están en el portal como de próxima apertura, ya estamos en febrero, y la reforma entró en vigor el 31 de enero, salen sin puja mínima. Pero es que la reforma que entró en vigor el 31 de enero dice que la puja mínima será el 10%. Pero Claro, tú te crees y además con la esa de que iba a ser ya aplicable desde el principio, a todas. no, no, sí, sí. Sí, es que no hay disposición transitoria que solo hubiera necesitado que dijeran las subastas que ya están acordadas, que salgan, que se publiquen en el portal y tal, se seguirán rigiendo por la legislación anterior. Y ya está, una transitoria normal y corriente. Pero no, tú imagínate que ahora alguien gana una de las subastas estas de Hacienda por menos del 10%, que es algo, es muy raro, pero imagínate que puja menos del 10% y Hacienda le dice, lo siento, la puja mínima era del 10%. ¿Dónde lo pone? No, Claro. lo pone en el decreto, pero diga, en el portal no. Y en las Claro, condiciones generales de la subasta claro, que lo que pasa es adjunta que ellos, siempre ellos Hacienda, tampoco. lo disimularán, porque como por debajo del 50% está un poco a criterio de la mesa, pues Correcto, sí. dirán, no la, Pero, no la esta lo hubiéramos aceptado, pero claro, ahora con la nueva legislación, tal, pum, y como luego no dan explicaciones, dirán, no la aceptamos, listo. pero No has te visto dirán. que el otro cambio es que si el mejor postor no paga el remate y hay un postor con reserva, aunque supere el 50%, la mesa puede decidir no adjudicar. Y, y es lo que dije en el curso, digo, ¿dónde está la exposición de motivos que justifique esta tontería? Sí que algo así, claro. Es decir, si tú pujas el 50% con reserva, luego resulta que no te lo adjudicas automáticamente. Cuando el siguiente
párrafo del artículo dice, se adjudicará a la puja que iguale o supere el 50%. Pues no se entiende, pero si eres reservista, Sí. no. O sea, no. O sea, es una ¿Por manera qué? de decir que haya reservas de postura, pero ya veremos a ver si las aceptamos o no. Y tú, Sí, pero aunque, oiga, pues yo pero estaba aquí aunque, tres pero aunque meses, cumplan. claro, yo estaba aquí 3 meses con mi depósito ingresado y ahora este señor ha quebrado la subasta, pues si las normas son para todos, me la tendrían que aceptar. Bueno, pues se reservan el. ¿Cuál Pero es es el que fallo? ¿Cuál es el fallo de un juzgado más garrafal que tú hayas visto? Que hayas visto que digas, mira, este señor no sabe menos derecho que mi hija. cuesta elegir uno, la Bueno, verdad. el que has contado antes del tío, Hombre, que ya has contado dos. El que quería aplicar a un inquilino la no, ley 1 de no, 2013, que, ese que es la fuerte, aplicó, que la aplicó. que la aplicó, ese es muy fuerte. Sí, pero eso lo recurrimos y la audiencia dice, efectivamente, está mal aplicado, pero ahora ya le aplico yo el otro decreto. Con lo cual son los dos fallos, ya me han metido los dos fallos garrafales. Uno del juzgado Sí. y luego encima en la audiencia. No, no, a ver, en los años que llevo pues, he visto muchos fallos, pero que son incontestables, ya no puedes decir nada. Pero vamos a ver, relativo a las subastas. Alguien que se te haya Sí, presentado con un problemón y de estos que digas, a ver, este problemón no existiría si no llega o sea, o que el juzgado ha tomado una resolución de estas que dices, macho, te ha arruinado la vida, pero ha sido esta cabezota. mira, ahora va bien para enlazar con un tema que en el curso se está comentando, que aunque no se trate de resoluciones judiciales así insólitas, tal, el tema de la expedición o no de certificación de cargas. Tú dijiste, si no se expide la certificación de cargas, no se puede celebrar la subasta. Eso no es verdad. Claro, eso no es verdad, realmente se puede Eso no es celebrar, verdad. pero Precisamente los registradores, que hay que reconocer que están mucho más preparados que los jueces, lo que pasa es que son muy toca lo que ya sabemos. tocapelotas. Toca, sí. Pero es verdad que están Estos, mejor preparados y son más estos competentes. han dicho, a ver, que no se expida la certificación de cargas es subsanable. ¿Por qué? Porque la certificación de cargas lo único que hace es anunciar a los acreedores posteriores que la hipoteca se está ejecutando, o que la carga de la que yo he expedido la certificación se está ejecutando. Si los acreedores posteriores reciben la notificación a que está obligado a enviarles el registrador, entonces entra en función el artículo de la ley que les dice el acreedor posterior podrá comparecer y pagando la deuda ocupar el lugar del acreedor que está ejecutando. Por eso se notifica la certificación de cargas. Entonces, la Dirección General ha sido un poco más amable esta vez y más laxa y dice, eso se puede subsanar siempre que el juzgado acredite que el acreedor posterior ha tenido conocimiento de la ejecución. Es decir, aunque no se haya expedido la certificación de cargas, oye, a lo mejor el juzgado le ha dicho, por cierto, el BBVA, que están ejecutando, el Santander está ejecutando. Ya, gracias. Pues si consta, es subsanable. ¿Qué pasa? Que como la certificación de cargas es para en beneficio de los acreedores posteriores. Luego, en consecuencia, el razonamiento inverso es si no hay acreedores posteriores, tú puedes inscribir tu adjudicación aunque no haya certificación de cargas. ¿Por qué? Porque como no había ningún acreedor posterior al que notificar, y así tengo un par de casos, ni más ni menos. Pero hay uno muy curioso, bueno, los dos son curiosos. Uno, que el registrador dijo, no me consta la nota marginal de haber expedido certificación de cargas, lo siento. Pero te vas al expediente judicial y el registrador, cuando certifica, dice, anótese o tómese nota marginal de la expedición de esta certificación, que es lo que dijiste tú en el curso. Sí que dijeron que iban a anotar o que iban a poner la nota marginal de expedición de la certificación y se olvidaron de hacerlo. Claro. Y ahora, al ir a registrar la adjudicación, dicen, a mí no me consta haber expedido nada. Digo, mire, consta en la certificación que está en el juzgado que el registrador lo iba a hacer, si no lo ha hecho es su problema. Claro, has pedido la certificación de cargas, pero luego no ha hecho la nota Sí, marginal. y el mismo También, registrador o el mismo registro, porque igual ha cambiado el registrador, claro, el mismo registro que te dice, no, es que no hay nota marginal, es el que certificó diciendo voy a poner la nota marginal. Digo, ya, pues aclares. Y el otro caso es todavía más curioso, porque
en la subasta, y eso también le dije al cliente, eso es defectuoso estudio de la subasta. En el portal colgaron una certificación. ¿Pero qué certificación colgaron? La pedida por la gestoría X, en nombre del BBVA, para aportar a la demanda. O sea, Entonces, claro, con la primera, demanda o sea, aportas una certificación. Entonces, cuando el registrador dice, oiga, no me consta haber expedido certificación de dominio y cargas para esta ejecución. Claro, había expedido una certificación cuando se la pidió el gestor del BBVA para presentar la demanda. claro, Y pero esa no es la para la subasta, certificación, ¿no? pero no para la subasta. Por tanto, era una certificación, sí, pero una certificación que iba con la demanda. Entonces, el juzgado, al recibir la calificación del registro, porque siempre la reciben, contesta diciendo, oiga, señor BBVA, aporte el mandamiento en el que en su día ordené al registro que expidiera la certificación de cargas. Es decir, el juzgado no lo tiene, no la tiene la certificación de cargas, porque se la ha pedido al BBVA, en el expediente no está. Claro, claro. Y no se ha Es decir, el expedido. juzgado expidió el mandamiento para que el procurador del BBVA pidiera la certificación para la subasta y ahora le dice, oiga, señor procurador, apórteme el mandamiento diligenciado, porque yo no lo tengo. Y va, perfecto. Pero es otro caso en el que afortunadamente y de momento, como no hay acreedores posteriores, tarde o temprano el registrador se tendrá que decir, mire, pues no hay certificación de cargas, ¿qué quiere que le diga? Pero tampoco hay acreedores posteriores, con lo cual ya puede ir Inscriba, registrando. inscriba y listo. Oye, te voy a preguntar por un caso que a la gente no le asusta, pero porque no lo conoce. Pero los que sí conocemos este tipo de procedimientos o de subastas, sí sabemos el peligro que tienen. Eh, Me refiero a las subastas en las que los demandados son ignorados herederos o, Adiós. o que la subasta se dirige contra una herencia yacente. Pero entonces, ¿cuál es, o sea, qué son ambos conceptos? ¿Qué son los ignorados herederos y qué es una herencia A yacente? ver, esto es lo que en RANC hay. Esto no le asusta a nadie porque la gente va a una Sí, subasta y le importa un huevo contra quién se ha dirigido, pero tiene su cosa. Entonces, vamos a empezar tocando eso. ¿Cuál es el concepto de ignorados herederos y el de herencia yacente? Otro tema que me gustaría tratar contigo es el tema de las subastas de Hacienda. sí. Que Hacienda se ha especializado en tragarse todos los contratos de arrendamiento que le presente cualquiera y además en darle derecho de retracto. Creo hace un par de años el equipo nacional de enajenaciones, que está en Madrid, hay una mesa especializada y todas las adjudicaciones y el otorgamiento de derechos de adquisición preferente pasa por ellos. Nos ha pasado también, tengo un cliente con un asunto súper chulo, que he comentado muchas veces en el curso, en el que ofrecen el tanteo, pero ofrecen el tanteo cuando no deberían, porque según primero la Dirección General y luego el Supremo, pero es que ya lo decía la LAU, el contrato según la fecha quedaba extinguido por la subasta, con lo cual, salvo que estuviera registrado con anterioridad a la carga que se estaba ejecutando. Pero ahora, en teoría, ya no se puede. Lo que pasa es que hay un cliente y amigo habitual que le ha pasado ahora que, por ejemplo, los copropietarios también tienen un derecho a adquisición preferente. En Cataluña tienen el tanteo, pero en el resto de España tienen el retracto. Claro, el retracto es un derecho de adquisición preferente, simplemente que es subsidiario al de tanteo. Solo si el vendedor no te ha comunicado antes que va a vender o vende y vende en condiciones distintas a las que te ha comunicado, entonces nace el retracto. ¿Y qué pasa? Que el equipo nacional de enajenaciones no lo considera un derecho de adquisición preferente, sino que te adjudica y dice, y ahora le voy a comunicar la adjudicación al copropietario para que retracte si quiere. Con lo cual dices, perfecto, ya me ha pasado más de una vez. Resulta que ahora yo me tengo que tragar un juicio, los costes que supone allanarse si es correcta la demanda de retracto, pero usted
no se le ha ocurrido decir, oiga, ya que tiene el retracto, también le ofrezco el tanteo. Claro. Porque, insisto, el retracto es un derecho de adquisición preferente subsidiario al de tanteo, pero lo sigue siendo, es preferente. Pero bueno, es lo que digo, la ley está Claro, escrita es como que está escrita, los legisladores no saben escribir y además cuando es que escriben lo hacen mal y yo lo pasa veo lo que clarísimo. Si todavía no han emitido el certificado de adjudicación, todavía no han adjudicado. Luego, esa comunicación al arrendatario es de tanteo, porque todavía no ha es un habido una tanteo, venta. Claro, es un todavía no ha habido tanteo. una venta. ¿Qué es eso de comunicarle, oiga, voy a proceder a emitir el certificado de adjudicación y después usted podrá ir al retrato? No, coño, ya que estás en el paso previo, pues que ejerza el tanteo. Y nos ahorra a todos, primero, el disgusto al adjudicatario de que luego se encuentra en un procedimiento judicial. De que lo que él creía que había comprado, pues ahora resulta que se lo van a quitar. Y encima el gasto y el retraso y todo. Sí, sí. Bueno, y además es que hay muchos retractos, por ejemplo, el de copropietario, ahora en Palma de Mallorca, para otro cliente y amigo. Sencillamente hemos llegado a un acuerdo y nos allanamos y punto, porque cuando la demanda de retractos está bien hecha y es tan evidente que tiene el derecho, yo claro, ¿y Hacienda qué ha hecho? Pues hacerme tener el dinero allí para nada y hacerme perder el tiempo y costes en abogado. Oiga, ofrezca usted el tanteo y déjese de tonterías. Además, Ahora, ofrecerlo a un inquilino. A ver, Hacienda también es verdad que en los anuncios de las subastas verás en el portal que dice hay contrato de arrendamiento de fecha tal, importe tal, o no consta el arrendamiento, es decir, porque Hacienda requiere al deudor para que manifieste la situación posesoria, pero además van a tasar el piso y si aparece un arrendatario le piden el contrato, porque entre otras cosas Hacienda lo primero que hace es embargar las rentas, que no son tontos. Si tiene un arrendatario, ¿a quién va a pagar al deudor? Pues no, le embargan las rentas. ¿Que aparezca alguno? Sí, puede ser. Pero el caso más clamoroso que he comentado varias veces en el curso y que todavía estoy llevando y que está cruzando por todos los vericuetos posibles es el de la Seguridad Social de Barcelona, que le concedió. Primero adjudicó a mi cliente y cuando ya había adjudicado le digo, ay, perdone, que hay un contrato de arrendamiento de 20 años por 500 euros de un chaletazo en el Pirineo a favor de la amante del deudor y que es anterior al embargo, pero yo le ofrezco el tanteo, ¿sabes? Y va y le adjudica. ¿Qué pasa? Que luego, por las fechas, hablar conmigo y comentar el tema y me dijo, es que la Seguridad Social ofrece el tanteo hasta el que le está el café. Digo, no lo voy a registrar. Esto lo comentaba en el curso. No registró, la Seguridad Social y el pájaro, el deudor, recurrieron la calificación, salió en el BOE que han perdido y ahora han puesto un verbal contra la calificación registral. Pero claro, es que la calificación registral está aplicando está la aplicando la ley. doctrina de la Dirección General que Claro. luego recogió el Supremo, que es que además no tenía que recoger nadie, porque la LAU dice que se extingue con la subasta. Es que parece que la Dirección General y el Supremo tengan que enseñarnos a leer lo que dice la ley. La ley dice que entre el 3 hasta el 2019 los contratos de arrendamiento que no estuvieran inscritos con anterioridad a la carga que se ejecutaba quedaban extinguidos con la enajenación. Luego se amparan a veces en que nuestro famoso legislador, al que siempre tengo el honor de remitirme, cuando dijo por enajenación forzosa en ejecución de sentencia, un fideicomiso, un no sé qué y un no sé cuántos. Y Así. claro, se dejó la ejecución de decretos, que también pueden tener cuantía y por tanto conducir a un embargo y a una subasta. Se dejó las enajenaciones, porque dice, enajenación de una carga judicial o algo así, una sentencia en un proceso judicial. Digo, oiga, ¿y Hacienda qué pasa? ¿Que no embarga? Y claro, Hacienda no necesita sentencia para embargar. Y entonces todavía ha habido interpretaciones que dicen, no, no, cuando el legislador habló del retracto convencional y la ejecución de sentencias, quería limitarlo solo a esos supuestos. Y hombre, no me fastidie. En cambio, otros dicen, obviamente eso es enumerativo, pero no Claro. limitativo, no es lo que se llama números clausus, es de cajón.
Pero el legislador, claro, dijo, el fideicomiso no sé qué. Ostras, antes que el fideicomiso, que nadie sabe lo que es, podrías haber puesto en ejecución de una carga, que es Eso lo le que pasa dice por el ponerse a régimen enumerar. general, Tenía que haber dicho, tenía que haberlo o generalizado. supuestos similares. Pero Exactamente. mira, te voy a poner otro ejemplo que siempre pongo de nuestros ilustres legisladores. El 674 de la ley, que dice que si ni el deudor ni el ejecutante hicieran uso de la facultad de mejorar la postura, se aprobará el remate a quien haya a la postura que sea superior al 50% o si es inferior, que cubra la cantidad por la que se despachó de ejecución. En esta línea, siempre pregunto, ¿alguien encuentra algo a faltar? Porque primero dice, se aprobará si es superior al 50% o si es inferior, pero al menos cubre el despacho de ejecución. Y si es igual al 50%, alguien se lo ha preguntado. Pues lleva 24 años la ley con esa gilipollez. Te voy a hacer la última pregunta, porque la verdad que te he dado más la lata esta mañana que con todos los problemas que hemos tenido. La última pregunta que además sé que es un tema sobre el que tú has escrito mucho. En Rankia, en el blog de Subastanomics y en el curso, en las dos versiones del curso. En el antiguo curso, en Triunfa con las subastas, y ahora en Top Subastas. Que es qué pasa finalmente con el valor de referencia catastral. Con el valor de referencia catastral en el caso de adjudicaciones y subastas. Pues ya sabemos que todo el mundo que compre o venda una casa, por ahora, mientras las cosas no cambien, tiene que tributar el impuesto de transmisiones por el valor de referencia catastral. Pero los que compramos una casa en subasta, valor de referencia catastral, o como antes, precio de adjudicación o precio de adjudicación más cargas. Pues acuérdate que hay, según la comunidad autónoma, había unos sitios que tributábamos por el precio de adjudicación, otros sitios por el precio de adjudicación más cargas, luego ya se unificó, ahora el valor de referencia. Hay algunos que dicen que hay que tú tributas por el valor de referencia y luego recurres. O que no, que hay que tributar por el valor de adjudicación y luego que te presenten la paralela. Yo, en un caso en el que compré una cosa y tenía un valor de referencia muy loco, le pregunté a Fiscali y me dijo, espérate a que haya una sentencia del Tribunal Supremo que clarifique las cosas y como luego tenemos muchos años para recurrir, ya recurrirás. Por ahora tributa por el valor de referencia. Con lo cual me tocó pagar, pero claro, ahí hay una diferencia que espero en algún momento poder recurrir y recuperar lo que pagué de más. ¿Tú sobre esto qué opinas? Bueno, yo opino como fiscal que tarde o temprano va a haber un tribunal que yo no creo que no hará falta ni que llegue al Supremo, con que llegue a algún tribunal superior de justicia que, que aclare la interpretación de la ley, que para variar está hecha con sálvase a las partes. Pero es que el problema es que la ley, ya desde que se anunció que se iba a hacer, era una ley antifraude fiscal y para evitar problemas con el Supremo, que el Supremo decía que multiplicar el valor catastral que salía en el recibo del IBI por X, como hacía cada comunidad según el municipio, que eso no era una valoración correcta. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a adaptar la normativa europea antifraude tal y cual y vamos a cambiar el impuesto de transmisiones. Y entonces se inventaron la propia exposición de motivos dice que para adaptarse a la doctrina del Supremo. El Supremo les estaba diciendo que dejaran de considerar como base imponible el valor catastral del IBI multiplicado por X. ¿Y qué hace nuestros ilustres bien pensantes del gobierno? Poner un valor catastral fijo. Es decir, en lugar de decir, oiga, el Supremo les decía, haga el favor de ir allí y visitar un perito, una visita presencial y valore el piso si no está de acuerdo. Pues dice, para adaptarlo al Supremo vamos a hacer al revés, vamos a poner un valor catastral para todo el mundo. Pero Pero escucha, lo ponen pero muy loco. y Es que en algunos sí, casos no, es un no, es valor totalmente contrario. Pero y es un valor muy loco y que además, ostras, es que ahora ya no necesitan ni subir impuestos.
Ya no necesitan subir el ITP. No, ahora Mira, lo que suben es el valor de referencia catastral, que hace, a lo ya, mejor hay algunos que lo subieron hace un año y ahora lo han vuelto a sí. subir. Eso es como subir el ITP, macho. Mira, el problema con las subastas no es de la ley en sí, es de la Dirección General de Tributos, que tú has dicho antes que si había que sumar las cargas anteriores al precio de adjudicación o no. Pues mira, los tribunales estuvieron mucho tiempo diciendo que obviamente había que sumarlas por una cuestión que tú también has comentado alguna vez, que es lógica. Pues si te adjudicas algo por 10 que tiene una carga de 90, te estás adjudicando algo de 100. Claro. No hay tu tía. Pues más comprensible. Lo que pasa es que en caso, en la DGT, cuando le llegó la primera consulta, dijo, hombre, si es un inmueble, la ley es para todos. Y como el decreto, el reglamento del impuesto de transmisiones es inferior a la ley, pues a partir de ahora, cuando el artículo 39 del reglamento de impuesto de transmisiones dice que será precio de adjudicación, pues a partir de ahora será referencia catastral. Pero es que la Dirección General de Tributos, que es vinculante, tanto para Hacienda como para el Tribunal Económico Administrativo Regional que corresponda, la DGT, en el tema este de las cargas anteriores, iba diciendo que no se sumaban. Hasta que, al ver que los tribunales decían que sí se sumaban, dijo, ah, pues sí. Y en cuestión de unos meses dijo, ah, pues sí, sí, sí que se suman. Digo, oiga, pero usted ha estado diciendo que no. Yo me he pasado Sí, toda pero la vida mire, sin sumarlas, ¿eh? yo Yo me he siempre pasado digo, mira, es toda la vida vinculante. sin sumarlas. Mira, de vinculante tiene lo del CUL, es decir, la DGT va a tomar, lo que quiere es dar polvo. Y, y además es muy comprensible, si te fijas, España está en ruina. ¿Qué van a conseguir o qué consiguen con ese criterio de la DGT? Que la gente que no lo sepa, no pueda, porque no tiene dinero, o no quiera por la diferencia, va a pagarlo. Y cuando esto se clarifique en los tribunales y la gente empieza a pedir la devolución de ingresos indebidos, dirá, lo comido por lo servido. Pero además hay un argumento que se le ha escapado a mucha gente, pero no a todos, que es que la ley del impuesto, cuando se reformó la ley del impuesto de transmisiones, la DGT dice, uy, el 39 del reglamento, como es un reglamento, no se aplica a las subastas. Pero si te lees el 46.5 de la ley, no lo han cambiado. El 46.5 de la ley dice que en las enajenaciones concursales la base imponible será la que dictamine el juzgado. Es decir, para las concursales sí, pero para las demás no. Lo que Claro, no no, puede ser una ley es contradictoria, no tiene ¿entiendes? sentido. Entonces, cuando le hicimos a través del curso la consulta a la DGT, dijo, no, pero ese artículo se refiere a que no se podrá hacer una comprobación de valores si se declara así. Y hombre, si no puedo hacer la comprobación de valores y puedo declarar lo que me ha adjudicado en concurso, ¿por qué me la va a hacer en una subasta judicial y en la concursal no? ¿Entiendes? Que se contradicen ellos mismos. ¿Pero por qué? Porque como primero tienes lo que te dijo Fiscal y es, tú puedes pagar por el precio de adjudicación o tributar por el precio de adjudicación y ver si te llega la paralela. Si te llega, la Hacienda ya piensa, bueno, algunos piensan, bueno, por la diferencia la pago y punto. Pero puedes tributar por el valor de referencia catastral y luego tienes 4 años para solicitar la devolución de ingreso indebido. En esos 4 años, algún tribunal, como alguno que tengo pendiente yo, va a decirle a Hacienda que haga el favor de no liarla y que las subastas siguen rigiéndose por el 39 del reglamento del impuesto, porque entre otras cosas, y como se ha dicho muchas veces por las reformas de la ley, que el Supremo dice, oiga, si el legislador no ha cambiado el artículo es porque no ha querido, pudiéndolo hacer, porque ¿qué pinta el artículo 39 del reglamento de impuesto de transmisiones si no se aplica? ¿Para qué está? ¿Para los muebles? Hombre, no me fastidie. Si es que es lo que Además de dice que, la ley. Dice, se ha quedado para los muebles. claro, Ostras. además de Pues que si no. en teoría es para evitar el dinero negro en las transacciones inmobiliarias, Es que así que ya empieza no la ley. existe. Que es que además, una noticia para los señores de Hacienda, que es que ya no existe dinero negro en las compraventas, que en los años 90 o hasta hace 10 años sí había, pero desde la No, crisis sí.
Desde la Bueno, pero crisis ya claro, casi nadie quiere entregar con dinero negro, es decir, no claro, hay dinero negro en las claro, tasaciones. pregúntale a la Hacienda ese dinero negro en las subastas, ¿a quién se paga? ¿Al Claro, secretario, al ejecutante, al deudor? claro, si no lo hay ¿Ese en las tío compraventas tiene? normales, en las subastas ni de coña lo hay. Por lo tanto, no Pero tiene ningún mira, sentido. es que es muy sencillo. Hacienda, las consultas de la DGT son vinculantes. Por tanto, hagas lo que hagas, como tontos, como burros, te van a decir, la DGT dice esto, pues yo le aplico esto. Eso lo tienes que recurrir al Tribunal Económico Administrativo Regional, que resulta que la ley le concede un año para resolver. Es decir, ya pierdes un año directamente porque a cabo de un año es silencio negativo. ¿Para qué te van a resolver si durante un año van a tener el dinero en su poder? Pues no te resuelven y has perdido un puñetero año esperando el silencio negativo. Y luego es cuando ya puedes ir a la sala de contencioso administrativo del Tribunal Superior que corresponda. Y por eso Fiscali y yo y muchos decimos, pues bueno, cuando llegue la primera sentencia, todo el mundo que quiera, pueda o sepa que puede hacerlo, a reclamar por ingresos indebidos con intereses de demora. Pero hasta que no llegue esa sentencia, claro, cualquier día puede llegar. Lo que pasa es que, claro, con el año que te obligan a esperar en el Tribunal Económico Regional, pues, pues muy deprisa no llegará la sentencia, porque un año lo tienes perdido. Claro, claro. A ver, Porque como no van a resolver, pues la esperanza es dices, que nos luego. estamos un año sin resolver, un año de intereses. Y luego cuando yo te devuelva los de demora, te los grabaré con el IRPF. Chúpate esa. Sí, sí. O sea, es A un ver, win-win para ellos. la esperanza es que hay mucha gente que, claro, yo para una adjudicación, una subasta, que tampoco es tantísimo dinero, pues prefiero seguir este consejo y esperar a que haya sentencia. Pero otros que a lo mejor les ha pillado con muchísima diferencia, eso sí, esos habrán puesto sus demandas y Claro, eso hay que recurrirlo. que vaya corriendo el tiempo y que vaya corriendo el Sí, tiempo y sí, sí. hasta que haya una sentencia. Oye, Sí. pues nada más, JR, te Espera, agradezco yo muchísimo. me quería despedir. Sí, mm, Dicen, si quieres, con alguna pildorilla de las que comentan por ahí en YouTube a veces, porque siempre igual esperan alguna pildorilla, algún invento de esto. Por ejemplo, el del pujar por un tercero sin tener poder, que es lo que me has comentado alguna vez, sí, sí, eso lo hemos comentado en el curso y de hecho tú inventaste, a ver, inventaste un sistema no, inventé no, que llevo 40 años de ejercicio. A sí, mí no me tienen. pero que era como, era que se te ocurrió, que, o sea, Mira, sí, en el manual de subastas dice, si puja en nombre de tercero, debe estar en disposición de aportar al juzgado el documento que lo acredite. Y yo dije, bueno, a ver, eh, cuando tú vas a un notario, puedes enviar un mandatario verbal, que puede ser el portero de la finca, con todos los respetos, y decir, vengo en nombre de fulanito a comprar este edificio. Pues muy bien, aquí queda hecha la escritura pendiente de que la persona a la ratifique. que usted dice representar ratifique ante notario. Pues bueno, pues oye, si tú pujas en nombre tercero sin que te haya dado tiempo a que te otorgue un poder notarial, pues sencillamente vas al juzgado o a un notario a posteriori, la persona por la que has pujado y dice, oiga, ratifico lo que ha hecho fulanito. Y nadie te va a decir nada. Y es más, yo lo hago haciendo que otorguen un poder tanto el que ha participado en la subasta como el apoderado, entre comillas, el que le había dado la orden de que participara entre él, dan un poder al procurador y el procurador comparece diciendo, comparezco en nombre de fulanito y menganito y ratifico lo que ha hecho fulanito. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada, nadie me ha puesto ninguna pega, porque es obvio que la ratificación lo que hace es convalidar desde el acto, el contrato o el acto civil que has hecho antes, la actuación queda convalidada retroactivamente. Si has comprado el día 10 y ratificas el 12, la compraventa es del día 10 igual. Por tanto, si tú has pujado y ratificas, y lo que tú me dijiste un día, el legislador me ha copiado porque en la famosa ley esta de eficiencia procesal dan un plazo de 3 días para que el representado ratifique. O sea, Efectivamente, que efectivamente. lo de los 3 días es otro plazo que le van a dar al adjudicatario y luego ellos tardarán 3 años en aprobarte el remate, pero
Pero es que tú lo has llamado Estrella pildorilla, Pyro. pero tú lo llamas pildorilla, pero en realidad, a ver, esto tiene mucha importancia. Hay mucha gente que se ha quedado sin participar en una Pildorilla, subasta porque no tenía Pildorilla, poder. Pildorilla son las triquiñuelas que se me ocurren a mí en el mundo de la subasta, como lo que comentaste en un vídeo, que cuando el registrador dice, oiga, pues le dicto, pues está ejecutando el fondo tal, pero la hipoteca es de CaixaBank. ¿Aquí qué pasa? ¿Cómo voy a registrar? Pues, pues cuando tú pagas el remate, dice, señor juez del juzgado, como dice la Dirección General, como no podré inscribir mi adjudicación hasta que el fondo tal inscriba la cesión del crédito que le ha hecho CaixaBank, ha dado el favor de retener el importe y no se lo pague al fondo hasta que no haya registrado la cesión. Y Porque el luego último son muy caso, remisos. Luego lo acaban sí, haciendo. Pero anda que no hay que darle la lata, hay que perseguirles. sí, sí, pero oye, sí, pero si el juzgado le dice, oiga, hasta que usted no registra la cesión, no cobra, se dan un poco más de prisa, como puedes Hombre, comprender. por Pero supuesto. es que lo Si ya han gracioso es que cobrado, para si ya el han grupo este cobrado, del no, si ya han curso, cobrado son más raros. Para mí el peor de todos, la Caixa. La Caixa a mí me ha llegado a tardar muchos meses sí, en ir a hacer eso. Que es un bueno, trámite sí, luego sí, bien. pero bueno, por eso el truco está ahí en decir, oiga, ¿verdad que usted me tiene que expedir un testimonio que sea título suficiente para inscribir, como dice el 675 de la ley, o el 673? Es inscribir, oiga, pues sepa que mientras la hipoteca está en nombre de este banco y no al de que usted le consta que está ejecutando, porque la sucesión procesal no es lo mismo que el pacto sucesivo registral, hasta que no esté inscrito no le dé el dinero a quien está ejecutando. Y entonces ya verás cómo corren que se las pegan. Entonces corren esas. Incluso para el grupo este de inversores que hay en el curso reciente, lo hicimos y hostia, el juzgado la primera vez que lo veo. Normalmente dice, señor del Santander, tiene usted 10 días para registrar. Y el Santander dice, perdone, ¿me lo puede ampliar 10 días más? Tengo un caso aquí para un cliente que han estado un año para registrar, a base de que... Pero en el del curso, el juzgado le dijo, se requiere para que de forma inmediata registre la cesión del crédito. No lo había visto nunca, de forma inmediata. Muy bien. Así Y tenía que claro, ser mientras siempre. tanto el dinero está en el juzgado, no lo tiene el banco. Es una forma de presionar y saltarse ese Muy bien. requisito. Muy bien, JR. Oye, luego nos quedamos los tuyos charlando, pero De ahora acuerdo. ya me voy a despedir ya, voy a cortar esta entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y sobre todo Nada, que además es una entrevista que es que te he empantanado toda la mañana del sábado, macho. O sea que te lo no, agradezco yo. no tenía mucha cosa más que hacer y como me levanto pronto, ya lo he dicho antes. Bueno, pues nada, muchas gracias. Me despido. Nada, Héctor, hasta pronto.